historia del cine, que también tiene su capítulo en vuestro libro, que tenéis aquí, de la historia del cine asturiano, que es Raimundo García. Ray García. Ray, tú también fuiste guionista de todas estas películas. Hay que decir que Ray García es un todoterreno en el mundo del cine. Él dirigió la exitosa película Cuba Libre, que luego hablamos un poco de ella porque fue un éxito, una comedia. Esto que dijo de don Florentino Soria, de los guionistas, tú has sido guionista en esta lista de películas. ¿Es verdad? ¿Qué pasa en España con los guionistas? ¿Se les trata bien? ¿Se les trata mal? ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que los guionistas cumplen su labor, o sea, tienen el guión, lo mejor que pueden, lo mejor que saben, y luego ya venimos los directores y lo destrozamos todo. Pero es un poco así, ¿no? Sí es cierto que es y además es un trabajo que se valora muy poco, no en la profesión, por parte de los espectadores, ¿no? Bueno, quiero recordarte que tu carrera en el cine es grandísima. Has dirigido una película de éxito como es Cuba Libre, estás haciendo una serie documental sobre asturianos ilustres, de ellos también que puedes utilizar para tus documentales. Y bueno, tenemos una filmografía muy larga de tus intervenciones en el cine. Primer asistente de director de Insomnio, Perdona Bonita, asistente de director, primer asistente de director del Laberinto Griego, Checho y Familia, El Tesoro, Viento de Cólera, Cinema, En Penumbra, Epílogo, fuiste con Gonzalo Suárez asistente de director de Epílogo, El Mayorazgo de la Brata, Escopeta Nacional, La Guerra de Papá, Script Supervisor. Explícanos esto del Script Supervisor, de la página del IMDb de las películas de internet. Supervisor de guiones, de La Celestina, de Los Negros También Comen, Moros y Cristianos, Soldados de Plomo, Juana la Loca, Nacional 3, La Momia Nacional, Patrimonio Nacional, Qué verde era mi duque, El redescubrimiento de México. Y está ahí como si no mataran una mosca. Cuéntanos de supervisor de guión, o esto que comentaba él de los guionistas en el mundo del cine, porque tú has trabajado mucho como guionista también y has dirigido solo una película. Dos películas, también la anterior, es verdad, sí. Cuéntanos este mundo del cine, cómo es la relación en España entre los guionistas y los directores. Bueno, en el cine normalmente huelga, en las series bastante mala. En el cine pues, es una colaboración normalmente muy directa y fluida, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Te reúnes con ellos continuamente durante la elaboración del guión y una vez que bueno, ya se decide que ese es el guión que se va a hacer, pues en realidad ellos suelen dar un paso atrás. Pero hasta ese momento, que pueden ser muchos meses, la colaboración es absolutamente íntima, fluida y cotidiana, ¿no? Para hasta lograr tener un guión cerrado, ¿no? Y luego, respecto a lo que dice de Script Supervisor, es que eso es muy americano, en realidad es mucho más humilde, eso se llama script en España, y es simplemente la script la que se ocupa del récord en las películas, el que todo esté bien en el primer plano y en el plano general para que luego el montador no se cague en la leche, ¿no? Y no se pueda montar. Y eso es lo que yo era realmente, ¿no? Luego sí hice guiones para otra gente, pero no, aquí lo de la figura de script supervisor se limita a adoptar el término script como secretario de rodaje, se podría traducirlo. Bueno, tú empezaste en el año 78 con tu primera película, fue Nos va la marcha, que fuiste codirector con Manuel Gómez Pereira y José Manuel Verástegui, perdón. Y luego fuiste ayudante de dirección de Gonzalo Suárez con Epílogo. Cuéntanos algo de este rodaje de esta película, de Gonzalo Suárez. También tiene un largo capítulo en vuestro libro. ¿Cómo fue tu trabajo con Gonzalo Suárez en Epílogo? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Fuisteis a Asturias a rodar algo? Bueno, antes que nada voy a decir, efectivamente, yo tengo tres personas asturianas que forman, para mí, no sé, un grupo especial, ¿no? El primero es don Florentino Soria, que yo tuve la enorme suerte, bueno, menos suerte, no le conocí cuando estaban en la escuela, que eso debía ser una maravilla, toda esa banda de impresentables juntos, tenía que ser aquello, no va más, ¿no? Sí que fui alumno suyo en la Facultad de Información, y él me daba historia del cine, ¿no? Como todas las asignaturas de historia, eso puede ser un coñazo importante, ¿no?
Era increíble dar clases con él. Nos daba unas clases, nos orientaba, en vez de darnos muchos datos, lo que hacía, nos remitía a los momentos puntuales e históricos donde el cine cambiaba, y cada una o dos clases nos ponía una película, ¿no?, como ejemplo. Y este hombre tuvo la enorme valentía de poner nada menos que el acorazado Potemkin viviendo Franco. Eso nos costó dos cosas. Primera, que casi no la vemos porque se enteró toda la Complutense, y en una sala que era más pequeña que esta, que estábamos 50, había como 400 personas. Y la segunda es que, bueno, teníamos una visita un tanto desagradable fuera, que era la mitad de la policía de Madrid, ¿no? Pero hay que tener valentía para hacer esas cosas y enseñar las cosas con un cariño tal que a mí no se me olvidó, y creo que aquí hay alguna persona que curiosamente han sido alumnas mías en algunos talleres y que saben que muchas veces he hablado de Florentino Soria y que no miento. El segundo asturiano es casi nada, o sea, es una persona con la que tuve suerte de coincidir siendo yo ayudante de dirección y él director artístico. Se llama Gil Parrondo, está ahí. Tampoco es para tanto, solo tiene dos Oscars. Y luego, Dos Oscars nos tiene cualquiera. No lo sé yo, pero puede hacer un papel de galán perfectamente. Bueno, eso es verdad, yo me apunto por la que me tiene que la ir, por si acaso. Y el respondiendo a tu pregunta, en el que tuve el privilegio de trabajar, que adoro su obra, y es Gonzalo, ¿no? Y tuve la suerte de ser ayudante de él en Epicos, ¿sí? Bueno, cuéntanos un poco de tu película Cuba Libre, que ha tenido mucho éxito. ¿El futuro del cine está en la comedia? Además tenías un papel con José López Vázquez encima de un Covadonga comunista americano, pero él no, te llevaba su Virgen de Covadonga en la Vespa, no la es mucha comedia. No sé de se me queda la imagen esta de José López Vázquez en la Vespa. El que hace un papel de comunista ateo, ¿no? Pero era de la Virgen de Covadonga. Era un asturiano, gracias a Dios, de la Virgen de Covadonga. Cuéntanos del éxito de tu película Cuba Libre y si el futuro del cine es hacer comedias, que es lo que quiere el público. Por lo visto. Bueno, lo primero, lo último es que el éxito del cine es hacer buen cine si es que te sale. Si te equivocas, pues sí te sale. En cuanto... Hay que ser asturiano para entender eso que acabas de contar de José Luis López Vázquez y tal, porque un asturiano puede ser ateo, pero a la santina que no se la toque. ¿Cómo se come eso? Pues ni puñetera idea, pero es así. O sea, no voy a decir aquí... Normalmente los asturianos nos solemos... decimos ya os lo imagináis, es un poco heavy, pero a la santina que no nos la toque, ¿no? La santina es la Virgen de Covadonga. Entonces, insisto, puede ser no creyente, ateo, lo que tú quieras, pero la santina es como algo sagrado, o yo qué sé, o por tradición nuestra manera de comunicarnos con el más allá, si es que lo hay, que no lo sé tampoco, pero no. Por eso es perfectamente creíble que un comunista minero asturiano, pues la santina la lleve en su silla de ruedas, como no, claro. Genial, genial. Bueno, ya que estamos aquí para presentar de paso mi libro, que está por ahí, que, bueno, sí, no para todos, solo tenemos estos que tenemos uno, pero, sí. No, solo una, que encima de yo largaros aquí y se pone a ponerme mal, y si yo de quien he aprendido más son de mis alumnos. Un profesor aprende de sus alumnos, que esta historia de que yo tal y cual nada, no está.